pues ya justo estamos en la parte final de nuestra entrega Enlace semanal, este encuentro de todos los domingos, y precisamente en este momento nosotros tenemos un invitado muy especial. De estos invitados, que no es tan fácil, porque entrevistar a un entrevistador, recibimos aquí a don Percio Maldonado, le damos la bienvenida a Enlace y a Santiago. Ya. Bueno, para mí feliz de estar aquí con ustedes, ¿no? Y conocer este espacio, es fantástico, sí. Bueno, comenzaría dándole las gracias por lo que hacen por la comunicación, tanto en el ejercicio como en la parte formativa, que también sé que están involucrados. Hay que verse a don Percio, en la capital los vemos, pero yo me enteré que el hombre tiene como un brazo, un pie en Santiago también, ¿eh? No, es así. Bueno, yo nací en Santiago, nací en la calle Cuba, aquí donde está el Son de Queca, el Son de Queca, que está cerca de acá. Me desarrollé en la línea noroeste, donde está mi casa familiar todavía, ahí en la Oaxaca, Boyuí, Montecristi. Y volví a Santiago en el 68, aquí hice mi bachillerato en el Salón Curulo, frente a la catedral. Comencé a relacionarme con los medios justo en Santiago, en el periódico El Sol, en el 71. Y bueno, después me tuve que ir a Santo Domingo, diría frustrando un deseo de la abuela, que ya había muerto en ese entonces, que quería que yo estudiara en la Pontificia Universidad Católica aquí en Santiago, pero luego lo hice entonces en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué significó para usted en ese entonces de Santiago tener que irse a Santo Domingo? Se supone que el ambiente y todo era diferente para un jovencito. Bueno, tú sabes que cuando yo recibí la invitación de irme a Santo Domingo, el doctor Bienvenido Coromina Pepín, que era el dueño y el fundador del Sol, yo tenía como 18 años, algo así. La capital era muy delicada en el plano de la política. Y en esa época, en esa época, 73, de hecho, aquí en Santiago cubrimos nosotros el desembarco del 73 del coronel Camaño, lo que quiere decir que la capital era bastante necia. Cuando yo se lo planteé a mi familia, pues la primera reacción fue de eso está muy complicado y dura. Y más para trabajar. No se definió en ese primer momento, después el doctor Coromina me siguió insistiendo y volví y lo planteé, entonces ahí como que se fue buscando la vuelta hasta que me permitieron ir. Entonces el doctor Coromina me la puso facilísima como para que no le dijera que no. Me dijo, tú vas, te instalas, vuelve para Santiago, termina tu bachillerato y luego tú terminas. Y te integra con nosotros. Y ya yo estaba en la recta final del cuarto año, me faltaba concluir el año y tomar los exámenes. Eso hice, entonces luego me fui a Santo Domingo. Qué bien. Es un ambiente totalmente difícil en esa época, comenzando por el clima, y yo digo que después que uno vive en la capital es que uno se da cuenta cuál es la verdadera razón, por aquello que dicen que la gente del Cibao entra de espalda a Santo Domingo para salirse. Rápido. Cuando uno va de Santiago a la capital, lo primero que uno le da como un pavor, un sueño, un cansancio, un calor, y uno sabe por qué es lo que pasa. Pero ocurre que es la humedad. La humedad. La humedad. La ciudad de Santo Domingo es una ciudad con el mar Caribe ahí cerquita, entonces eso genera un ambiente distinto a este aire fresco de montaña que tiene Santiago, ¿verdad? Pero, don Percio, toda una experiencia acumulada en materia de periodismo, ya dice en la época la que inicia, desde el Nuevo Diario, matinal del Canal 5, pero desde presidir la Sociedad de Medios, y nos gustaría saber cómo va esa relación, sobre todo con las autoridades. Hablamos de los años 70, 73, que era un estado difícil, dice César, para hacer periodismo. ¿Qué tan difícil o fácil es hacer periodismo el día de hoy? Yo pienso que ejercer el periodismo nunca ha sido fácil. Eso es así. Ni será fácil nunca. Yo creo que entre el periodismo y el poder siempre hay un requemor natural en que hay que aprender a convivir, tanto el poder como nosotros que hacemos el periodismo. Creo que el periodismo siempre se ve amenazado por el poder. Todo poder intenta de alguna manera mediatizar el ejercicio y hay que bregar con eso. Yo a veces digo, y tengo una queja casi auténtica, natural, porque provengo del sector democrático del país,
que los gobiernos democráticos a veces son mucho más sensibles con la prensa, porque se montan en la prensa, llegan al poder, pero una vez llegan, les gusta mucho el periodismo de relaciones públicas. Sí. Es decir, nada más di lo bueno, es no así. me cuestiones. Y yo creo que hay una falta de comprensión del papel del buen periodismo. Yo creo que el buen periodismo, el que ayuda a todo gobierno, es aquel que cuestiona, aquel que es capaz de advertirte. Es así. Y si los gobiernos se llevaran mucho de ese periodismo de investigación, de denuncia, tendrían garantizada su transparencia. Y como todo el mundo dice que le gusta la transparencia, que le gusta, no hay transparencia sin libertad plena de prensa. Es preferible un periodismo que se exceda a un periodismo que calle. Eso es cierto. Y yo creo que si los gobiernos fueran inteligentes aprendieran de eso. Porque normalmente ningún medio daña a un gobierno. Quien daña a los gobiernos son la gente que está cerca. Yo no te daño de lejos. Te puedo criticar, te puedo hacer un señalamiento. Y si tú eres inteligente, es posible que yo diga un poco más de lo que realmente puede ser la realidad. Sin embargo, por mala que sea la crítica y tú eres inteligente, tú puedes aprender de ella. Y si es una crítica que se basa en algo falso, tú tienes como Claro, demostrar que, es muy que simple, eso es falso. es muy Esa es la simple. realidad. Y yo digo, y ahora hay un riesgo, se ha desarrollado una explosión de redes sociales. Sí. Y de alguna manera, en la opinión pública general, le cargan a veces a la prensa formal una culpa que no es suya. Informaciones falsas, mensajes negativos, lenguajes incorrectos, a veces hay un lenguaje prostituido en los medios sociales, en las redes sociales, y la gente a veces le atribuye a la prensa eso, pero la prensa no hace eso. ¿Afecta eso la credibilidad del periodismo? Claro, daña mucho la prensa. Y yo pienso que hay una cosa peor, que los gobiernos tienden a financiar eso, porque pautan su publicidad en esos medios, a veces en detrimento de la prensa formal, que hace un periodismo educativo, que informa correctamente, que no denigra, que respeta la dignidad humana, que no difama, que no... Y evidentemente la prensa está pagando un costo doble, porque lo paga económicamente, porque parte de esos recursos de la inversión pública se va a esos medios, a financiar esos medios. Hay funcionarios que pagan para callar voces, y yo creo que eso es una cosa sumamente negativa, porque todo el que paga algo oculta. Eso es cierto. E incluso los gobiernos tienen un riesgo. Si yo tengo un funcionario que para callarte en un medio paga, posiblemente yo soy el que mayor riesgo corre, porque algo está ocultando ese funcionario, que es el que me va a producir después la razón por la que yo me vea en un apuro a nivel de justicia. Eso es cierto. Correcto. Entonces, yo creo que los desafíos son enormes, no es cómodo trabajar con la prensa nunca, pero ese es nuestro papel. Usted tocó el tema de las redes sociales y de mucha gente que incluso hoy día se abroga el derecho de ser comunicador a través de esas redes, de exponer temas, de plantear situaciones, pero en cierto modo se ha hablado de regular ese tipo de actividad, porque justamente, aunque hay mucha gente que lo hace de manera positiva y aporta, hay muchos que lo que hacen es todo lo contrario, tratar de dañar reputaciones con noticias falsas y con todas esas cosas. Se ha hablado de regular los medios y lo que se dice a través de los medios. Mire lo que le voy a decir. La libertad de prensa posible y la libertad de expresión, que no es propia de los periodistas, la libertad de expresión es propia del ser humano, no importa la condición. Por tanto, cada ciudadano es libre de decir lo que se le ocurra. Por tanto, es difícil que usted pueda regular lo que yo pueda decir, salvo que usted no me calle la boca, me ponga un tapón en la boca, lo que no es posible. Solo en una dictadura usted me puede callar, o me mata, o me presiona, o me deporta, y si me deporta lo digo desde fuera. Es decir, por tanto, yo creo que lo que se establece son regulaciones de sentido del límite, consecuencias de mi exceso. Y eso sí se regula, porque se establecen esos límites. Entonces yo creo que los mismos gobiernos a veces, presionados por la realidad de que tienen que gobernar todo el mundo hablando al mismo tiempo,
siempre son muy proclives a decir que vamos a regular, como si quisieran ponerle un bozal a la gente para que no diga. No, la gente es libre de decir lo que se le ocurra. Sin embargo, lo que usted sí establece es que si yo me excedo, yo digo una cosa que denigra su condición, usted tenga la posibilidad de ir a una instancia judicial, demandarme y yo pagar las consecuencias que dice eso. Porque yo puedo saber que hay un sentido del límite, que yo estoy dispuesto a violar o por mi indignación, o porque me quiero correr el riesgo y vocearte lo que a mí se me ocurre, y yo pago esa consecuencia. Pero es muy difícil que tú pretendas que con regulaciones tú vas a impedir que la gente diga lo que quiera. Ahora, los medios tenemos también reglas que cumplir. Eso es. Si yo tengo una frecuencia, como ustedes tienen aquí, eso no me da derecho a yo, ni a ninguno de ustedes, sentarnos aquí y decir todo lo que se nos ocurra y que una autoridad no los permita. Por tanto, el dueño de una frecuencia tiene una responsabilidad también Eso sí. de cuidar un lenguaje que no sea soez. ¿Por qué? Porque nosotros entramos sin pedir permiso al hogar de una familia. ¿Por qué tenemos nosotros que creer que tenemos el derecho de decir una serie de cosas soeces a una familia, niños y en horarios inadecuados? Es decir, yo creo que son esas reglas las que tienen que estar claras. Por eso hasta en el cine hay películas que se pasan a determinada hora. Así es. Porque también a través de los medios usted recibe educación, usted recibe orientación. Entonces todas esas cosas se establecen. Pero yo creo que pretender generar leyes draconianas pretendiendo en que la gente no va a hablar, me parece que es un camino incorrecto. De hecho, el país el presidente nombró una comisión para reformar la ley 6132, que es la que regula el ejercicio de la comunicación y la libre expresión en el país. El gobierno ya tiene ese proyecto. Ese proyecto anula la famosa Comisión de Espectáculo Público y crea un instituto adherido al Ministerio de Cultura para bregar con los contenidos y del asunto de los programas. Estamos en la expectativa de que el presidente presente ese proyecto al Congreso. Es una ley que fue consensuada con la UNESCO, Naciones Unidas, con la Corte Interamericana, y aquí con las universidades en Santo Domingo se abrieron debates, en la Pontificia, en la UAS, en UNIBE, en la Católica, en UTESA creo que se llevó una conversación también, los estudiantes y profesores, de manera que ha sido bastante consensuada para revisar temas que son importantes. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar. Esa ley también incluye el tema de la realidad, de todo el ecosistema digital, que ya es una realidad. Yo siempre digo, ya no hay medios convencionales. Eso es así. Todos somos redes sociales. Si ustedes tienen este programa aquí y estamos en una planta de televisión, pero este programa se ve por la frecuencia que ustedes tienen. YouTube, Se ve Instagram. en YouTube, se ve en redes sociales, y yo lo recibo, ustedes lo mandan aquí, yo se lo mando por el WhatsApp a montones de gente y lo ven. Por tanto, yo creo que hoy es una realidad inevitable, no hay como frenar eso, es decir, pensar que, es más, hoy lo que tenemos es el gran desafío de la inteligencia artificial, es decir, en la que podemos incluso hasta producir contenido fuera. Así es. Entonces yo creo que lo que tenemos que estar en la capacidad, mente abierta para ir asimilando todos estos cambios que nos han planteado la tecnología. Esa realidad de la expansión del Internet, ahora la inteligencia artificial, hay que recordar en aquel entonces, se elegía comunicación social o educación porque tenía dificultad con la matemática. Bueno, está bien, estudia educación, estudia periodismo, porque eso es fácil. Están cumpliendo las escuelas de formación de periodistas con ese rol, porque hacer un buen periodismo va a requerir de muchos elementos que tiene que ver desde la formación en la escuela. Mire, yo creo que toda profesión y sobre todo el periodismo tiene siempre un desafío mayor, de mayor conocimiento, porque la Internet también nos cambió una realidad. Que yo creo que lo primero que tenemos que olvidarnos de los 48.000 kilómetros cuadrados en que nos movemos. Es decir,
Nuestro Ya es para el ejercicio- mundo que transmitimos. Nuestro ejercicio hoy es planetario. Por tanto, siempre le digo a los estudiantes cuando converso con ellos, siempre cuídense de todo cuanto escriban, cuanto hablen, cuanto digan, que cualquier ciudadano del mundo que lo vea le encuentre sentido, hasta para diferir con el criterio que uno pueda tener. Pero yo puedo encontrar a alguien que dice, bueno, estoy en contra de lo que él dice, pero yo no estoy diciendo una tontería, yo estoy exponiendo mi criterio sobre una realidad que puede ser de cualquier naturaleza, puede ser un conflicto internacional, puede ser de la economía, puede ser de deporte, puede ser de todo. Pero yo creo que esto nos hace a nosotros también tener mucho más información, más cultura general de todos los acontecimientos, para poder entender y entrelazar aspectos que son diferentes, que a veces podemos estar ignorando de que inciden en realidades que son al final elementos determinantes para hacerlo. Por eso, yo creo que eso de considerar que el periodismo es fácil, puede ser una excusa para obviar la matemática. Pero, por ejemplo, hoy que la tecnología es sobre todo matemática y lógica. Eso es así. Si usted no sabe matemática y lógica, posiblemente usted no va a entender la tecnología. Por tanto, eso de decir que la matemática, bueno, ¿y para qué me sirve la matemática? La matemática le sirve para todo. Para todo. Si tú entiendes la economía, entiende también cómo funcionan los grupos, el desarrollo social, cómo funciona la estructura estatal, y todo eso es importante para un periodista. Yo diría que tal vez no hay ninguna profesión como el periodismo que requiera de un conocimiento más diverso y cultural para tú ser un buen periodista. Claro, yo creo que hay conceptos que se corren. Estudia periodismo, estudia magisterio, que eso es más fácil. Bueno, ¿y cómo tenemos un maestro que sus alumnos sepan más que él? Que él, eso fue. Porque ahora hay una realidad importante. Es un desafío fuerte. Ahora hay una realidad importante. Yo que viví en el campo, venir a Santiago era casi un acontecimiento en una época. E ir a la capital era una cosa más extraordinaria. Ocurre que estas generaciones tienen una gran ventaja que nosotros no tuvimos, que ellos viajan. Y nada que se aprende viviendo se olvida. No, Eso es así. no. Y viajan porque van en avión, pero viajan porque tienen la tecnología. El mundo está aquí. Eso Claro es que así. sí. Entonces tú abres aquí y tú abres y quieres ver cualquier lo pones y aquí está, en este aparatico. Y el mundo anda contigo. Tú andas con el mundo enganchado. Eso es así. Por tanto, toda esa data que hay es información procesada. Pudiera el estudiante no tener tal vez la capacidad reflexiva para llegar a ciertas conclusiones aquí, y eso es un desafío del maestro. El maestro tiene que formar a un estudiante, cualquiera que sea su profesión, en condiciones de que él pueda reflexionar sobre lo que lee, sobre lo que estudia. Y fíjense ustedes que parte del déficit de la parte educativa, sobre todo de la educación básica de República Dominicana, es de que hay déficit en la lectura comprensiva. Es decir, que el estudiante lee una cosa y no sabe, No sabe interpretar nada de lo que interpretar exactamente qué es. Si no sabe interpretar, posiblemente no sabe reflexionar a partir de ese conocimiento para llegar a otro sitio. Entonces, esos son desafíos que tenemos nosotros en la escuela, pero el ejercicio del periodismo lo tiene en sus tareas cotidianas, en su vida cotidiana. En el que además está en la academia e imparte docencia en formación, como en tu caso, posiblemente tiene esos desafíos. Tú tienes un muchacho que de pronto te sorprende y dice, profesor, tal cosa, que está aquí. es así. Bueno, yo tengo que tener conocimientos generales, tengo que tener la comprensión de lo que ocurre. Fíjense que la tecnología, es más, te diré una cosa, el hombre, el ser humano, la condición humana, crea normalmente en función de la necesidad, ¿verdad? Por eso los grandes conflictos a nivel mundial generan
siempre grandes descubrimientos, que se mejoren, que se unifiquen criterios más claros de las materias. Hemos invitado a los estudiantes a que visiten los medios, que conozcan la realidad de la que ellos se van a encontrar, para que cuando un periodista venga a trabajar esta planta, no se espante cuando tú le prendas una máquina que él no conoce, que es algo que él debe conocer en sus estudios. Es más, hemos estado trabajando después de la pandemia con los medios en cobertura en situaciones de emergencia. Todos, de pronto, con la pandemia, nos tuvimos que quedar en casa. En la casa. Y hacíamos los programas de la casa. Desde la casa. Y el control máster de este canal estaba en su casa. Así es. Y tú estabas en la tuya y tú estabas en la tuya. Sí. Y entonces él El tiene entrevistado en la casa, los Claro, tres. y él entrevistaba en la casa y él estaba conectado y él tenía que hacerlo en el tiempo en que ustedes necesitaban para poder salir al aire. Así es. Entonces, bueno, toda esa situación la tuvimos que improvisar. Entonces, hoy un estudiante puede venir a una sala de redacción, a un estudio de televisión, a una sala de un periódico, a vivir la experiencia, no aprender que él puede tener una situación de emergencia. Es así. Y esa situación de emergencia puede venir por una pandemia, que la vivimos, por un incendio, ya un conflicto particular de un medio, Sí. un edificio que se incendia, Sí, sí, Terremoto, un terremoto que derrumba el edificio. Este país tiene 14 fallas sísmicas activas, lo que quiere decir que tú no sabes en qué momento te puede eso es. venir una situación como esa. Puede haber un huracán Un huracán. que nos tenga en una situación peligrosa. Yo recuerdo que, y en esos talleres haciendo, hubo un testimonio de una experiencia de un locutor en La Vega, en una emisora. La Vega se inundó de agua en una ocasión y ellos no podían transmitir de la emisora. Entonces ellos tomaron una yola, una pequeña yola y una bocina. Y entonces iban con la yola por todo el pueblo dando noticias, es decir, informando al nombre de la emisora. Es decir, lo que te quiero decir es que el personal de una planta tiene que estar preparado para saber, bueno, si mi medio no puede transmitir por alguna razón, ¿cómo mantenemos informados al público? Es así. Porque en medio de la tragedia y de la incertidumbre, la gente necesita que las voces acreditadas salgan a dar la noticia, Claro, para que, sobre todo en un mundo ahora que se reproducen tantas informaciones falsas. Y como saben ustedes, las informaciones falsas crecen, el abono natural de las informaciones falsas es la incertidumbre, cuando yo no sé lo que va a ocurrir, no tengo certeza. Por eso, en la pandemia, las voces acreditadas se acreditaron más, porque la gente comenzó, frente al bombardeo de noticias, decir, bueno, déjame ver a fulano, o déjame leer el medio en que yo confío para saber si esta información es verdad o es mentira. Por tanto, yo creo que nosotros estamos trabajando para que esa labor de las escuelas de formación periodística sea cada vez mejor, más actualizada y más a tono, para que los periodistas tengan mayor capacidad de seguir cumpliendo con ese rol sagrado que es de bien comunicar. Usted tocó ahorita la inteligencia artificial y ya la implementación en muchos medios de esta para contribuir a redactar algunas cosas. ¿Cuál es el futuro que tienen, en este caso, los periodistas para con los medios escritos y hasta para la misma televisión? Porque hemos visto que incluso hoy día ya hasta se sustituye a un presentador. La inteligencia artificial crea la imagen, lo alimentan con todos los comentarios previos que él ha hecho y ya es capaz de hasta crear un comentario de ese comunicador de una situación actual de la que él no ha hablado, pero en base a lo que ya él tiene como referencia anterior, la inteligencia artificial es capaz de crearle un comentario. Me gustaría saber hacia dónde vamos con esto y en qué medida puede eso afectar el empleo de muchos de los comunicadores. Bueno, me gustaría comenzar diciendo lo siguiente. La inteligencia artificial es el producto de la inteligencia humana. Eso sí. Sí, la inteligencia no cae del cielo. Sí. La inteligencia artificial no cae del cielo. Por eso mencionaba a Alan Turing, alguien que hizo ese trabajo. Después de ahí, todo el que ha desarrollado una idea es un ser humano. La que creó el GPS es una afrodescendiente de los Estados Unidos, una mujer
que fue esclava. Fue la inteligencia humana lo que ha ido evolucionando. La que creó la comunicación inalámbrica fue una famosa actriz, ¿verdad?, que era ingeniera electromecánica. Se conoce más como actriz que como inventora de ese invento. Bueno, es la inteligencia humana la que hay. ¿Cómo opera la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial se alimenta de la data que todos nosotros generamos. Cuando la inteligencia artificial o a Google tú le dices Percio Maldonado y pone mi nombre, ella te trae todo lo que ella tiene de mí, de sus diferentes archivos que sus algoritmos hablan. Entonces ahí salió que yo tuve un incidente en tal sitio, ahí me sale. Que yo dije una cosa, ahí me sale. Todo eso lo ha producido un ser humano, alguien lo produció. Y el que hizo el algoritmo para ir captando todo eso también fue un ser humano. Por tanto, yo creo que en la inteligencia artificial lo que tenemos que hacer los medios, los países y todas las profesiones es cómo incorporarla de la mejor manera para mejorar, para ayudar mejor. Alguien dice el empleo. Voy a repetir una respuesta que oí que me gustó mucho frente a esa pregunta. Él dijo, bueno, el empleo no te lo va a quitar la inteligencia artificial, te lo va a quitar alguien que sabe manejar la inteligencia artificial. Wow. Correcto. Es decir, no podemos hacer resistencia de ir con la tecnología. Sí. Tenemos que incorporar esa tecnología de la mejor manera. Incluso el Estado Nacional tiene en la tecnología la mejor ayuda para mejorar los servicios que brinda a la sociedad dominicana, como lo tiene cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Fíjate, la pandemia, que nadie puede negar que fue un tormento planetario, ¿verdad? Claro, claro. Igual, afectaba a ricos, pobres y todo. Sin embargo, yo creo que la pandemia trajo dos cosas importantes. El empujón para darnos cuenta que teníamos un recurso tecnológico que usábamos parcialmente. Pero después de ahí todo el mundo se hizo un poco más tecnológico. Ya tú no vas al banco a cambiar el cheque, te lo ponen en una transferencia bancaria, te pasan la nómina por ahí. Ya tú no andas sacando los cuartos y metiendo en el bolsillo y el atracador va y tú levantas la mano y te atraca. Ya tú pagas por aquí, pagas tu servicio, pagas acá, pagas acá, y lo que te quedó ahí. La tienda virtual, restaurante virtual. Compra virtual, no quieres salir. Entonces yo creo que todas esas son beneficios que tiene esto. Ahora, yo pienso que la pandemia también nos enseñó una cosa. No hay que esperar 100 años para pasar de un siglo a otro. Eso es así. ¿Ok? Podemos cambiar las cosas en menos tiempo, si no los proponemos, porque los recursos están ahí disponibles. Por tanto, yo creo que hay situaciones, y esto me lleva a decirle esto a ustedes. Si tú tomas los 5 grandes temas del país, los 5 grandes temas, te lo ponen en una mano, en esos 5 dedos, te va a descubrir lo siguiente. Todos lo tenemos en crisis, en abundancia. Tenemos los recursos suficientes para resolver. Y a veces no lo hacemos por falta de visión o de decisión. Y yo creo que el mejor capital político de un político, el mayor capital de un gerente de una empresa, es el buen resultado. No es otro. Sí. Y fíjate que la política a veces, bueno, dejemos eso así, que hay un costo político. Y yo digo, bueno, y hay alguna cosa sin costo en la vida. Eso es así. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Cuando tú compras un celular, tú dices, bueno, nadie te lo da gratis, tú vas y lo compras. ¿Cuál es el beneficio de tener? Ah, bueno, mira, que yo aquí hago tal cosa, o saco la fotografía, o tengo una buena cámara, o tengo un buen video, tengo más alcance, tengo más almacenaje. Voy al cine, sí, pago mi entrada para ver la película. ¿Cuál es el beneficio? Ver la película, me utilizaba la historia y la vi. Entonces yo creo que la vida es así. Todos tenemos que pagar un costo, pero todos podemos producir un beneficio, que es lo que hace la diferencia entre una cosa y otra. Don Percio, ¿y cómo ya al final nos gustaría ver su evaluación del primer segundo gobierno del presidente Luis Abinader? Que yo creo que el PRM se montó en la crítica de corrupción de la gestión pasada
Y en ese sentido me gustaría ver cómo usted ha visto ese desempeño y el cumplimiento con todas esas cosas que anunció este gobierno. Mira, yo creo que el presidente Luis Abinader y el PRM han tenido en una década mucho éxito. Primero han ganado 2 elecciones, incluso fue el primer gobierno de pandemia en América, sí, en medio de una situación de pandemia. Pudimos incluso hacer una transición, y esto es un reconocimiento ya no al gobierno, sino al país. Pudimos desmontar un partido de 20 años de gobierno en medio de una pandemia, en medio de una situación, sin ninguna tragedia. Y yo creo que ese es un valor importante en la democracia dominicana. Segundo, yo creo que el presidente ha hecho un esfuerzo por hacer una gestión transparente, lo que es válido. Sin embargo, todo el mundo sabe que controlar los mecanismos, controlar, digamos, las actitudes de corruptela de funcionarios no es fácil. Yo creo que en eso el gobierno ha tenido esfuerzo, pero tiene que seguir insistiendo en hacer más efectiva la administración pública. Yo creo que la administración pública sigue cargada de una burocracia horrorosa, obstaculizadora, porque no deja avanzar a veces cosas que tú quieres y da vuelta y estás en incapacidad. Entonces yo creo que esa es una cosa que requiere de una mayor profundidad, y tal vez la tecnología incluso ahí no estamos haciendo buen uso de ellas para que nos ayude digamos, a esquivar obstáculos, gente que oculta o puede ocultar acciones, porque el que es corrupto siempre calcula contra lo creado y siempre anda buscando cómo burlar los mecanismos de controles. Claro. Y los mecanismos de controles no siempre son cuando tú lo burocratizas mucho. Es más, los excesos burocráticos son generadores de prácticas de corruptela, porque entonces tú tienes que pagar para romper esos nudos. Y hay gente que te pone el nudo para que tú pagues. Entonces yo diría que en este sentido tenemos un tema también en el orden judicial. Fíjate que no hemos tenido un resultado 4 años después de ningún caso. Todos los casos están ahí en el escenario. Y el tiempo conspira contra la efectividad de tener un mensaje claro que el que mete la mano paga. ¿Correcto? Sí. Entonces, yo diría que el presidente en este caso ha hecho un esfuerzo, lo sigue haciendo, sigue insistiendo en esto, pero a veces no es tan fácil pasar de la palabra a los hechos, a un logro concreto. Y creo que eso sigue siendo un desafío para el presidente. Sobre todo porque el presidente entra a su segundo mandato con un término, porque ya él mismo ha puesto un término. Se lo ha puesto a la Constitución, pero él ha reiterado que no quiere seguir. Entonces yo creo que el presidente ha dicho que quiere dejar un legado. Entonces parte de su legado tiene que ser eso, la parte institucional del país. Y creo que él apenas comienza su segundo mandato, tiene el tiempo suficiente, pero no hay cosa que se vaya más rápido que el tiempo. Eso es así. Y la única cosa que no se recupera es el tiempo. Tú puedes perder dinero y lo recuperas y te repones, asunto, pero tú no te repones del tiempo. El tiempo que se fue, y no hay manera de recuperarlo. Eso es así. Finalmente, un mensaje a nuestra gente y a los comunicadores que ahora están surgiendo, que están estudiando y que están saliendo de nuestras universidades. Bueno, yo creo que ahora con todo esto de redes sociales, esa cosa, a veces se quiere decir que el periodismo es cada vez menos relevante. Y yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el periodismo se hace más relevante cuando tenemos esta situación a veces de confusión, de creer que todo el mundo es periodista y que todo el que dice que hay que creerle a todo el mundo. No, yo creo que el ejercicio del periodismo es un ejercicio que está imbuido por razones de ética, responsabilidades, credibilidades. La credibilidad se construye. Y decirle a los periodistas que no se desanimen, yo creo que su trabajo es mucho más valioso, ahora es más necesario ahora que nunca, porque ahora precisamente hay mucha gente que apuesta a que, bueno, todo es verdad y todo es mentira, y nada es mentira, es decir, depende de cuando lo vea. Y el mundo no es así. Yo creo que el mundo tiene verdades y tiene cosas que son mentiras. Y yo creo que el periodismo ayuda a hacer esa diferencia y evitar la confusión de creer.
sobre todo en una región como América Latina, que según el estudio último de Reuters dice que más del 56% de las informaciones que circulan son falsas. Eso quiere decir que usted puede tener unas poblaciones tomando decisiones sobre cosas que no son ciertas. Es decir, si alguien es candidato y me dicen que el candidato es malo y yo me lo creo, posiblemente le voto en contra. Y voto tal vez por el que verdaderamente es el malo y odio el bueno. Es decir, por tanto, yo creo que hay que ayudar también, y el periodismo ayuda a que la población tenga también la posibilidad de distinguir que no todo lo que circula es verdad. Porque si yo tomo decisión en base a una información falsa, posiblemente estoy tomando una mala decisión. Bueno. Muchísimas gracias, don Percio. Para nosotros es un gran honor el que nos haya acompañado esta noche y que haya podido compartir con nosotros sus anécdotas y sobre todo esos conocimientos y esa visión que tiene acerca de la actividad periodística y del país. No, gracias a ustedes y sigan haciendo su trabajo periodístico, que yo creo que el país se lo va a agradecer. Gracias, gracias. Bueno, agradecer a nuestros televidentes que nos han acompañado como siempre. El próximo domingo estaremos de vuelta en una entrega más de Enlace Semanal. Hasta entonces. Buenas noches.